Hola, mi nombre es Aney y soy alumna de posgraduación en Geotecnia en la Universidad de Brasilia. A continuación voy a hacer la presentación del trabajo final de la disciplina de Mecánica de Suelos No Saturados, del profesor Manuel Porfirio. El título de mi presentación es Flujo multifásico en medios porosos, aplicación a reservorios de petróleo y los parámetros PVT. Aquí podemos ver el sumario, los fluidos de reservorio, comportamiento de fase y sus propiedades del petróleo y los parámetros PVT. Un reservorio es una acumulación de hidrocarburos en un medio poroso y permeable, constituido generalmente por rocas sedimentarias. En el momento de su descubrimiento, esta acumulación de fluidos va a presentar valores de presión y temperatura de equilibrio en todo su volumen poral, por lo que los volúmenes de líquido y gas en las condiciones de reservorio van a ser diferentes a los volúmenes obtenidos en la superficie. En un reservorio natural se pueden encontrar dos fases como mínimo, el petróleo y el agua. Con frecuencia, pero no siempre, puede haber una tercera fase, la fase gaseosa. Estas tres fases se van a ubicar dentro del reservorio de acuerdo a sus densidades. En la zona acuífera, abajo, la zona petrolífera en el medio y la zona gasífera en la parte superior. Los hidrocarburos que a la temperatura y presión del reservorio se encuentran en estado líquido se van a denominar petróleo, y aquellos que se encuentran en estado gaseoso se conocen como gas natural. Vamos a hablar ahora de las tres fases que pueden existir en el reservorio. El agua de formación. El agua de formación se puede encontrar dentro de las tres fases. La zona acuífera suele clasificarse como acuífera inactiva cuando no contribuye al proceso de producción de petróleo y como acuífera activa cuando es capaz de desplazar el petróleo hacia la superficie. La presencia de agua en las fases de los hidrocarburos puede ocupar entre un 10 y un 30% del volumen poral. Dicha saturación de agua no va a disminuir durante la producción, de ahí de su nombre de irreducible. El petróleo de formación está constituido principalmente por hidrocarburos de la serie parafina. Se conoce que posee miles de distintos de compuestos pertenecientes a 18 series de hidrocarburos. Una clasificación del petróleo es la basada en la denominada gravedad API. Esta gravedad relaciona la densidad del petróleo relativa al agua, a una temperatura de 60 grados Fahrenheit y una presión de 1 atmósfera. Finalmente, la tercera fase, el gas de la formación o gas natural, contiene típicamente metano con impurezas de nitrógeno, dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno. La clasificación del gas de la formación se basa en la densidad específica del gas respecto al aire, a la misma temperatura. El comportamiento que van a tener las fases de los hidrocarburos en el reservorio, ya sea el petróleo o el gas natural, van a depender de la presión, del volumen ocupado y de la temperatura. Este comportamiento de fases se describe mediante mediciones de laboratorio conocidas como análisis PVT. Para comprender mejor el comportamiento de fase de una mezcla compleja de hidrocarburos, comencemos por describir el equilibrio de fases de un hidrocarburo puro, y así entender mejor el de una mezcla bicomponente. Después analizaremos el comportamiento de mezclas multicomponentes de un petróleo black oil, petróleo negro, de un gas condensado, un gas seco y finalmente un gas húmedo. Comencemos por el comportamiento de un hidrocarburo puro, el etano, a temperatura de 15 grados, aproximadamente 60 grados Fahrenheit. En la figura a la izquierda se representa una celda PVT llena con etano líquido a 15 grados y 70 bar de presión inicial. Si el volumen ocupado por el etano se aumenta deslizando un pistón, la presión disminuye hasta que aparece la primera burbuja de gas. Ese punto será el punto de burbuja. Posteriormente, si se sigue aumentando el volumen, no se van a originar cambios en la presión. Simplemente el líquido se va a vaporizar más y más, siempre que la temperatura se mantenga a 15 grados. Esta situación se mantiene hasta que ocurre la total vaporización del líquido. Ese será el punto de rocío. Luego, si se sigue aumentando el volumen del gas, la presión comienza a disminuir de forma hiperbólica. En el diagrama a la derecha se representa el diagrama tridimensional PVT del etano
y muestra una serie de expansiones similares a la descrita anteriormente, pero a diferentes temperaturas, donde se puede observar la evolución isotérmica. Este diagrama muestra las condiciones PVT en la que el etano forma una fase líquida, una fase gaseosa y la mezcla de ambas. Si unimos los puntos de burbuja para las distintas temperaturas, se forma la línea de burbuja. Lo mismo pasa con la línea de rocío. Ambas se van a encontrar en un punto crítico. En las proximidades al punto crítico, las propiedades en la fase líquida y gaseosa se asemejan. Por encima de este punto líquido crítico no se van a distinguir diferencia entre fases. Las dos líneas, la del punto de burbuja y la de los puntos de rocío, se van a proyectar en el plano de presión-temperatura, como una única curva denominada presión de vapor, que va a terminar en el punto crítico. Estudiemos ahora el comportamiento de una mezcla tal como la del etano y el pentano, al 50%. En la figura a la izquierda se representa la curva de presión de vapor de los componentes puros, por separado, en el plano PT. Como en el caso anterior, estas curvas representan las curvas de punto de burbuja y de rocío de la mezcla. Si fuéramos a mezclar estos dos componentes, estas dos curvas no coincidirían, pero sí se unirían en el punto crítico, encerrando una zona bifásica con líquido y gas en equilibrio. Dentro de la zona bifásica se han dibujado líneas de equilibrio con porcentaje de líquido y gas constante, ya que la composición del líquido y del gas dentro de la zona bifásica varía. Consideremos la evolución isotérmica siguiente. Se parte del estado líquido por encima del envolvente de la zona bifásica, en el punto A', y se disminuye la presión. Al alcanzar la curva de puntos de burbuja en el punto A, se tiene todavía una composición 50% etano, 50% pentano. Pero si se continúa hacia abajo, las primeras burbujas de gas estarán enriquecidas de etano, ya que es el componente más volátil. A medida que la presión desciende y el gas se libera, este último aumentará su porcentaje de pentano hasta que sobre la curva de puntos de rocío se reconstituya un gas cuya mezcla sea del 50%. La forma del envolvente varía si el porcentaje de etano y pentano varía. Esta representación es solo para el 50%. Las mezclas más ricas en pentano presentan envolventes situadas más cerca de la curva de presión de vapor del pentano y viceversa. La envolvente de la zona bifásica será mucho más ancha cuando más disímiles de componentes existan en la mezcla. A continuación se muestra el diagrama de presión y temperatura para una mezcla multicomponente con varios hidrocarburos. Cuando la mezcla es más compleja, aumenta el rango entre presión y temperatura. Consideremos que la mezcla de hidrocarburos está ubicada en tres distintos reservorios, cuyas condiciones iniciales de presión y temperatura son respectivamente A, B y C. En la realidad, estos tres casos podrían representar tres reservorios situados a distintas profundidades dentro de un mismo yacimiento. El punto A corresponde a un reservorio de petróleo no saturado, el B a un gas condensado y el C a un reservorio de gas. La discusión de estos tres casos la vamos a ver a continuación. La figura se representa el diagrama PT de un petróleo negro. Este hidrocarburo a la temperatura del reservorio TR y a la presión A' constituye un líquido no saturado. Si la muestra del mismo se expande en la celda PVT, el punto de burbuja se alcanza a la presión A. La evolución que sigue el petróleo crudo al moverse en el reservorio hacia el pozo es similar a esta que acabamos de explicar. Si se continúa la expansión en la celda PVT, a medida que la presión disminuye, el porcentaje de gas aumenta. A la presión B habrán 25% de gas y 75% de líquido. En el reservorio esta evolución se produce al avanzar la explotación. El gas se libera y la presión cae. Algunas mezclas de hidrocarburos se presentan en la naturaleza en condiciones de temperatura y presión situadas por encima del punto crítico. Se clasifican como gas condensado y presentan un comportamiento de fase anormal.
ya que cuando la presión disminuye, en vez de expandirse como un gas o vaporizarse como un líquido, tienden a condensarse. Por ejemplo, en este caso, las condiciones iniciales del punto A' representan un gas por encima del punto crítico. Al disminuir presión, se alcanza el punto de rocío. Posteriormente, si se disminuye la presión, va a aumentar la cantidad de líquido, cuyo máximo valor será el punto B. Luego de B a C existe una evolución normal. Ahora veremos el gas seco y el gas húmedo. La figura de la izquierda tipifica el comportamiento de un reservorio de gas seco. La temperatura original del reservorio en el punto A se encuentra por encima del punto crítico. Si el gas se lleva a un tanque de almacenamiento, no se recuperará líquido, de ahí el nombre de gas seco. En el diagrama de la derecha se puede observar la representación de un gas húmedo para las mismas condiciones iniciales que tratamos en el caso del gas seco. A las condiciones del separador y del tanque se ve que se puede recuperar pequeñas cantidades de líquido, de ahí la diferencia entre uno y otro. Cuando el petróleo, el gas y el agua de la formación son producidos en la superficie, sus volúmenes se modifican debido a la compresibilidad de los tres fluidos y a la solubilidad del gas en el petróleo y en el agua. Para convertir los volúmenes o caudales desde las condiciones de fondo hasta las condiciones de superficie se aplican los parámetros PVT. Ellos son los factores de volúmenes de la formación para el petróleo, el gas y el agua. Los factores de volúmenes de la formación relacionan el volumen del fluido en condiciones de presión y temperatura de reservorio con el volumen en condiciones estándares de superficie. Se denominan con la letra B y son función de la composición de los fluidos y por supuesto de la presión y la temperatura. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que a la presión y temperatura de reservorio se encuentran en estado líquido. A medida que se produce, disminuye la presión y las fracciones más livianas se gasifican. Se define el factor de volumen de petróleo versus cero como la relación entre el volumen de petróleo en condiciones de reservorio y el volumen de petróleo en condiciones estándares de superficie. El factor de volumen de petróleo siempre va a ser mayor que la unidad. En la gráfica se muestra la variación del factor de volumen de petróleo con la presión para un petróleo negro tipo. A presiones mayores que la presión de burbuja, el petróleo es un líquido monofásico y por lo tanto al disminuir la presión aumenta su volumen. A presiones menores que la de burbuja se libera el gas y el volumen disminuye. El factor de volumen del gas es la relación entre el volumen ocupado por el gas en condiciones de reservorio y condiciones estándares. Se utilizan las letras minúsculas para las condiciones de reservorio y la mayúscula para las condiciones estándares, simbolizando la expansión del gas cuando pasa del reservorio a la superficie. Para esto se aplica la ecuación de estado de los gases ideales en las condiciones estándar y la ecuación de estado de los gases reales en las condiciones de reservorio. La ecuación será dimensional si las unidades de volúmenes son iguales. Luego se puede definir el factor de expansión del gas con la letra E como la inversa del factor de volumen del gas. Nótese en la gráfica que para pequeñas variaciones de P, a las cuales Z se puede considerar aproximadamente constante, se justifica la forma hiperbólica del factor de volumen y la forma lineal del factor de expansión. El parámetro Z es un factor en función de la presión y de la temperatura absoluta y puede considerarse constante. Por último, el factor de volumen de agua, denominado por BW, será la relación entre el volumen ocupado por el agua en las condiciones de reservorio y las condiciones estándares. Cuando los cambios de presión y de volumen de agua son pequeños, se considera igual. Cuando los cambios en la presión son grandes y los volúmenes de agua son importantes, por ejemplo en la modelación de un acuífero natural activa, se estiman los cambios de volumen utilizando la compresibilidad del agua. El gas disuelto
y las sales afectan tanto a la compresibilidad del agua como al factor de volumen del agua. Sin embargo, las variaciones de volumen son pequeñas. Las expansiones isotérmicas del agua de la formación que contienen gas disuelto producen dos efectos. Por un lado, al disminuir la presión, el gas se libera y el volumen del agua se contrae. Y por otro lado, el agua líquida se expande. Ambos efectos se pueden considerar como que se compensan. Y aquí pueden ver la bibliografía consultada. Muchas gracias.